Buenos días, hermanos, hermanas. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Agradecido estoy al Señor por cuanto nos permite estar una vez más con todos ustedes a través de la radio La Predicadora, la 94.1. Un saludo a mi esposa, a mi amada esposa, un beso muy grande para ella. Hoy no va a poder estar tampoco en el programa. También quiero saludarle a todos los hermanos y hermanas de la congregación, a cada uno de ellos, especialmente a la hermana Mari. Queremos saludar a los hermanos de Bolivia, nuestro hermano Juan, la hermana Rosemary, su familia. Quiero saludar también a la hermana Estela, que estuvo un poquito con gripe, que el Señor le bendiga, espero que ya esté recuperada, igual que la hermana Mari. El Señor bendiga a mis hermanos carnales, el Señor bendiga a Gustavo, Jacinto, Celina y Rodolfo. El Señor le bendiga grandemente, hermanos. También quiero saludar a los hermanos de Misiones, al hermano Richard en Paraíso, pastor, y a su amada familia, que en esta semana creo que han cumplido aniversario por el casamiento. El Señor le bendiga grandemente, lo llene de mucha prosperidad. Y también al pastor Jorge Amarra, en Misiones también, a la hermana Nilda, el Señor bendiga grandemente, a la hermana Gladys y a su amado esposo, a todos los hermanos, hermano Valentín, el Señor le bendiga grandemente, al hermano Carlos, el Señor le bendiga grandemente, a todos los hermanos en Paraíso, un fuerte abrazo, los llevo siempre en mi corazón, a los hermanos de Santiago del Estero, de la ciudad de Herrera, Santiago del Estero, también al hermano José Moreno, ¿no?, que vive en Añatuya, en Santiago del Estero, un abrazo. A los hermanos también que están en el Chaco, a mi hermano Cachito, en Villa Ángela, y a toda la congregación, a su familia, por supuesto. Señor bendiga grandemente a los hermanos que se encuentran en Bariloche. El Señor les bendiga y les alcance cada día más de su gracia. Y acá todos los hermanos que estamos reunidos aquí, nosotros nos ubicamos en la calle José Hernández 384 en el barrio del Tambo, en Isidro Casanova, ¿no? El Señor bendiga también. Y también quería saludar a la hermana Ángela y a su familia. El Señor bendiga grandemente. Gloria al nombre del Señor. También quiero saludar con un abrazo fraternal en la distancia al hermano Néstor Valé en Puerto Rico, que también está él escuchando este programa. Que el Señor le bendiga grandemente a mi hermano y a su esposa Connie. El Señor le bendiga grandemente a mi hermano. Al hermano Repetur en Zárate, amado, lo extrañamos mucho. Al hermano Reinaldo y a su amada esposa en Mar del Plata. El Señor le bendiga también mucho a nuestros hermanos allá en aquel lugar, que ellos también puedan estar escuchando la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos. Quería anunciarles que los días de reuniones son los días miércoles y sábados a las 19 horas y los domingos a las 10 de la mañana. También tenemos cultos virtuales, ¿no?, que lo hacemos por medio del celular, a través de Facebook. Si usted quiere participar de nuestros cultos virtuales, tiene que mandar un mensaje que diga OK, ¿no? Tiene que mandar un mensaje que diga OK, como que quiere participar de nuestros cultos virtuales, y nosotros lo vamos de decir cómo se tiene que introducir a la sala, y entonces lo colocamos ahí en la sala. Son los días martes, los cultos virtuales a las 20 horas, es decir, a la tarde, a la noche. Le invitamos, hermanos, para que ustedes puedan estar también ahí presenciales y participar de nuestros cultos, porque nosotros nos gusta escuchar a los hermanos, porque creemos que tenemos mucho para aprender, ¿no? También quiero saludar a mi amigo, hermano, a
Armando Héctor Díaz, gloria a Dios, que el Señor te bendiga, Armando, sigo siempre tus pasos, me gusta mucho tu manera de pensar, tu manera de ser, y bueno, las convicciones son muy importantes para la vida de una persona, ¿no? Que el Señor te bendiga, ¿no? Que el Señor te bendiga mucho y que puedas alcanzar, o nuestro país pueda alcanzar el bienestar que se merece. Bueno, hermanos amados, agradecido al Señor, a mi hermano Antonio Villarreal. El Señor bendiga a nuestro hermano Antonio, que lo ayude, que lo bendiga grandemente. Al hermano Gustavo Hiperaguirre, su amada esposa, hermana Liliana, al hermano Néstor Díaz y a su familia. Señor bendiga grandemente. Señor, alcance, ¿no?, de su amor y de su misericordia a todos nosotros, hermanos, a todos nosotros. Vamos a leer hoy en nuestra palabra una porción en el libro de Hebreos. Así que agarre su Biblia, agarre su lapicera, aunque este programa va a ser levantado, por así decirlo, a mi canal, al canal de la iglesia, Pastor Ramón Encina, ¿no? Así se llama el canal de la iglesia, Pastor Ramón Encina. Y tal vez diga la última trompeta, creo. Bueno, y usted puede mirar todas nuestras predicaciones en esa página. Bueno, vamos a hacer una oración por usted que está ahí conectado, para que el Señor le abra los ojos del entendimiento, para que esta palabra le bendiga, porque nuestra intención no es maldecir a nadie, sino es bendecir a todos, porque para eso vino Jesús. Jesús vino para bendecir y no para maldecir. Señor, estamos delante de tu presencia en esta mañana, agradecidos, Señor, por la oportunidad que tú me das, Señor. Bendice a todos los hermanos que van a estar escuchando este programa. Ayúdales, bendíceles en gran manera, Padre. Que ellos puedan alcanzar todas las bendiciones que tú ganaste para ellos. Que ellos puedan entender, comprender, Señor, tu amor. Cómo tú le has amado a ellos de tal manera, como dice tu palabra. Oh, Señor, los bendigo a todos los hermanos y hermanas que van a escuchar esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y me olvidé de saludarle al hermano Nico y a la hermana Andrea, que son nuestros más cercanos compañeros de carrera, y no me quiero olvidar. Señor bendiga, hermanos. Vamos a leer en el libro de Hebreos, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Y en el capítulo 1, versículo 9 del libro de Hebreos, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Fíjese, este pasaje me impresionó y me llenó mi corazón de gozo y de alegría, ¿no? Y acá hay un secreto que nosotros, dice mi esposa que el canal se llama La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Así todo junto, dice. Bueno, si usted quiere inscribirse o suscribirse a nuestro canal, puede hacerlo a La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Suscríbase, necesitamos que esta palabra corra, ¿no? Que el Evangelio corra, que las buenas noticias, que las bendiciones de Dios corra para la gente, porque la gente necesita las bendiciones de Dios, nuestro país necesita las bendiciones de Dios, necesitamos acercarnos mucho, pero mucho más a Dios para que nuestro país sea un país de bendición. Bueno, hermanos, gracias, mi amor, gracias. Entonces, decíamos, ¿no?, que muchos de nosotros, como veníamos hablando ya en estos últimos meses, veníamos hablando de que nuestro amado Señor había alcanzado a cumplir la ley. La ley necesitaba ser cumplida para alcanzar la justicia, porque solamente la ley de Moisés estoy hablando, la justicia se podía alcanzar cumpliendo la ley. ¿Qué significaba cumplir la ley? Cumplir la ley significa obedecer cada mandamiento de la ley, ¿no? Es decir, que no tenían que violar ningún mandamiento de la ley, porque la ley lo encontraba culpable a tal persona y la sentencia era la muerte.
en la mayoría de los casos era la muerte. Y entonces nosotros vemos que habíamos visto en los meses pasados que Jesucristo cumplió la ley por nosotros, como dice ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 10 de Romanos, en el versículo 4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, ¿no?, para justicia a todo aquel que cree. Fíjese, el fin de la ley es Cristo, el fin de la ley de Moisés, ¿no?, que es decir que la gente, que los judíos ya no tenían que vivir bajo la ley de Moisés, porque la ley de Moisés ya había sido satisfecha por medio de Cristo, el Señor, de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque dice, porque el fin de la ley es Cristo. Cuando dice que el fin de la ley es Cristo, ya es el fin de la ley. Ya no hay lugar para la ley que estaba establecida, ¿no?, en aquel tiempo. Ya ahora viene otro pacto, ¿no? Por eso decimos que el nuevo pacto no comenzó cuando Jesús nació, sino que el nuevo pacto comenzó cuando Jesús murió, ¿no? Porque Jesús dijo en la última cena, dice, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros he entregado, y bebed, dice, esta es mi sangre, ¿no?, que derramaré por todos vosotros, y esta sangre es la sangre del nuevo pacto. Así está escrito en la palabra del Señor, ¿no? Entonces Jesús dice, porque el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree, dice, ¿no? Porque el fin de la ley es Cristo para justicia, no, para justicia a todo aquel que cree. Fíjese qué maravilloso, hermano. Y vamos a leer un poquito ahí en el libro de Juan, en el capítulo 1, no preparé este versículo, sino que ya se me vino a la mente, y quería mostrarles a ustedes sobre la última cena, ¿no?, del Señor, y cómo Él, tomando los símbolos, Él nos hace entender a nosotros, ¿no?, que ahora venía un nuevo pacto, que el viejo pacto, el pacto de la ley, o del Viejo Testamento, ese pacto ya terminaba. En Lucas 22 dice, y estaba cerca del día de la fiesta de los ázimos, que se llamaba la Pascua, y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo le matarían, mas teniendo miedo del pueblo, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y fue y habló con los principales sacerdotes y con los magistrados de cómo le entregaría, los cuales se holgaron y concertaron en darle dinero. Bueno, y así viene relatando, ¿no? Y entonces en el versículo 12, entonces él les mostró un gran cenáculo aderezado, aparejado allí, es decir, un salón para que pudiera el Señor participar de la Pascua con sus discípulos. Y fueron pues y hallaron como les había dicho, y aparejaron la Pascua, prepararon el cordero. Y como fue ahora, sentándose a la mesa, y con él los apóstoles, le dijo, en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que perezca. Porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando el vaso, bebiendo, dio gracia y dijo, tomad esto y partidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de David hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan y habiendo dado gracias, partió y le dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced todo esto en memoria de mí. Asimismo también el vaso, después de que hubo cenado, diciendo, este es el vaso del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Es decir que había un nuevo pacto, había un nuevo comienzo, y eso es por medio de la sangre de Cristo. Cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, esa era la sangre del nuevo pacto. Alabado sea el nombre del Señor. Esto realmente me llena mi corazón.
¿no? Porque nosotros no teníamos parte, nosotros los gentiles, no teníamos parte en el antiguo pacto, porque ese antiguo pacto era para con Israel. Nosotros no podíamos ser salvos, nuestro destino era el infierno y la condenación eterna, ¿no? Nosotros no teníamos posibilidad de salvarnos, ¿no? Porque ni siquiera habíamos sido escogidos como Dios, como pueblo, ¿no? Pero ahora, a través de la sangre del nuevo pacto, nosotros podemos acercarnos, ¿no?, a Dios por medio de la sangre de su Hijo, ¿no?, y alcanzar la salvación eterna, la vida eterna, ¿no?, y un nuevo nacimiento. Todo eso es por medio de lo que Jesús, nuestro amado Señor, hizo. Y veníamos hablando en estos meses que la vida que nosotros hemos recibido por medio de lo que Jesucristo hizo, no por medio de lo que nosotros hacemos. Por más que nosotros hagamos lo bueno, ¿no?, nosotros nunca vamos a alcanzar, ¿no?, nuestra comunión con Dios. Nunca vamos a alcanzar la comunión con Dios por medio de lo bueno. Porque lo bueno de nosotros, Dios no lo acepta. ¿Por qué no lo acepta? Porque lo bueno de nosotros siempre es pensando en nosotros, ¿no? Nunca es pensando en Dios, ¿no? Pero una vez que nosotros se nos predica el Evangelio de la salvación y nos hacen ver a nosotros que Jesús, el Hijo de Dios, entregó su vida para salvarnos, y nosotros creemos en la muerte de Cristo por nosotros y le recibimos al Señor como Salvador, como Señor de nuestra vida, entonces ahí nosotros tenemos parte. Ahí Dios nos hace parte. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído. Es decir, que la entrada no es creer, no es hacer, no es creer. Nosotros creemos en el Hijo de Dios, creemos que Él derramó su sangre y en su cuerpo Él llevó todos nuestros pecados, la vida vieja, el hombre viejo, el cuerpo de inmundicia, Él llevó ahí en su cuerpo, a la cruz lo crucificó, fue muerto, lo enterró y nunca más se levantó esa vieja vida, ese viejo cuerpo de pecado, sino que ahora nosotros hemos resucitado con una vida nueva, con novedad de vida. Esta vida que nosotros hemos recibido por medio de la resurrección, porque cuando Cristo resucitó, dice que nosotros también hemos resucitado juntamente con Él. ¿Quiénes nosotros? Los que creemos. Fíjese ahí en el capítulo 6 de Romanos, dice así, capítulo 6, versículo 3 creo que es. Dice, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Quiere decir que cuando Jesús fue bautizado, nosotros fuimos bautizados ¿dónde? En la muerte de Cristo. Nuestro bautismo es en la muerte de Cristo. Nosotros hemos sido bautizados en la muerte de Cristo, es decir, que nuestra vieja vida, nuestro viejo hombre, nuestra vieja identidad fue bautizada en la muerte de Cristo. No en el bautismo del agua. En el bautismo del agua ese bautismo del agua no salva. El que salva es el bautismo de la cruz. Entonces, Jesús llevó todo lo que nosotros éramos antes, todo lo que nosotros éramos en Adán, Él lo llevó a la muerte, ¿no? Entonces dice, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Es decir, ¿cuál es el bautismo que a nosotros nos salva? El bautismo de la muerte de Jesús, porque ahí nosotros fuimos muertos juntamente con Él, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte, por el bautismo. Fíjese, lo dice acá en el versículo 4, ¿no? Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos, porque Cristo no solamente que murió, sino que resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, en una vida nueva, porque hemos recibido una vida nueva. No es que el Señor nos pide que nosotros vivamos una vida nueva con la vida vieja, sino que Él nos dice que nosotros hemos recibido una vida nueva y por medio de esa vida nueva, entonces nosotros vamos a tener una nueva vida. No se puede vivir la vida nueva con la vida vieja. Tenemos que aceptar que hemos recibido una vida nueva para poder vivir una vida nueva. Y esa vida es la vida de resurrección. Nosotros tenemos una vida de resurrección ahora.
Todo esto por la fe. Sin la fe esto no es una realidad en nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que todos aquellos que creyeron, fíjese ahí en el Romanos 3, dice la palabra de Dios, dice en el versículo 21, vamos a leer, mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Qué maravillosa que es la palabra de Dios. No, qué maravilloso, qué sencillo que es la palabra del Señor. Somos justificados por medio de la gracia, por medio de la fe, ¿no? En el sacrificio, en la redención, en el sacrificio de Cristo. Nosotros creemos, como dice Romanos capítulo 6, ¿no? Que hemos muerto y hemos resucitado con Cristo, en novedad de vida, en una vida nueva. ¿Qué pasó con la vieja vida? Fue sepultada, fue crucificada, muerta y sepultada. ¿Y ahora qué vida tenemos? Una vida nueva. ¿Cuál es la vida que nosotros tenemos ahora? La vida que resucitó a Cristo de entre los muertos, ahora está en nuestro espíritu. Y algunos la han alcanzado hasta el alma, ¿no? Porque se han entregado a esa vida, de modo que el alma fue conquistada también. Y entonces ahora pueden manifestar una vida nueva, porque una vez que nosotros recibimos la vida nueva en nuestro espíritu, nuestra alma va a ser santificada en la medida que nosotros nos rendimos a esa vida. Entonces, cuando el alma es santificada, entonces nuestro cuerpo también es santificado, ¿no? Para manifestar una vida nueva. Santificado es un cuerpo separado, solamente para Dios, para manifestar la vida de Dios. Esta vida nueva que nosotros hemos recibido, esta vida nueva es una vida de justicia, ¿no? Es una vida de justicia, es decir, que esta vida es imposible que haga algo injusto, esta vida que haga algo que vaya en contra de su naturaleza, de su esencia. ¿Cuál es la vida la esencia de esta vida? Dios, ¿no? Y Dios no puede pecar, es imposible que Dios peque, porque su naturaleza, su esencia, le impide hacerlo. Él no quiere hacerlo porque su esencia es no hacer el mal. Eso es, la esencia de hacer el mal es del diablo, no de Dios. Pero fíjese que esta vida que nosotros hemos recibido es una vida de justicia. Lo vamos a leer ahí en el capítulo 6 de Romanos, en el versículo 12 podríamos empezar, si a usted le parece. Versículo 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que lo obedezcáis ya en su concupiscencia. Ahora sabemos que las concupiscencias, los deseos desmedidos, ¿no? Están en nuestro cuerpo mortal, ¿no? Las concupiscencias están en nuestro cuerpo mental, no en nuestro espíritu, están en nuestro cuerpo mental. En nuestro espíritu está Dios, no están las concupiscencias. Entonces, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, ahí está. No reinen, es decir que pueden estar pero no reinar. Para que no reinen nosotros tenemos que seguir leyendo. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que lo obedezcáis en sus deseos, en sus concupiscencias. Quiere decir que el cuerpo tiene deseo, la carne tiene deseo, y nosotros no podemos permitirle a las concupiscencias manifestarse a través de nuestra carne. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, de maldad. Antes presentaos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Los miembros tienen que ser instrumentos de justicia, es decir, nuestros miembros tienen que ser usados, ¿no? Para hacer el bien, no para hacer el mal. Antes nosotros usábamos nuestras manos, nuestros pies, todo lo que nosotros teníamos lo usamos para hacer el mal. Pero ahora no, ahora es para hacer el bien, porque el bien es la justicia. Ahora fíjese, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Y bueno, el pecado reinaba por medio de la ley, ¿no? De la ley del Viejo Testamento, porque el pecado aprovechaba el mandamiento, tomaba ventaja del mandamiento
y producía en nosotros toda concupiscencia, todo deseo. El pecado decía, no matarás, y el hombre tenía el deseo de matar. No robarás, y el hombre tenía el deseo, la concupiscencia, por medio del mandamiento, ayudado por el pecado, se hacía pecado la concupiscencia, ¿no? Fíjese, qué terrible. Bueno, entonces dice, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora ya no estamos bajo la ley, ¿no? Que le daba vida al pecado. Ahora estamos bajo la gracia, y en la gracia no hay vida para el pecado, ¿no? El pecado no tiene, la gracia no tiene posibilidad de, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no la gracia no le da vida al pecado? Porque la gracia no se satisface por medio de la ley, sino por medio del amor. Fíjese, la ley antes se satisfacía por medio de cumplir los mandamientos. Ya era obra eso. Pero la gracia se satisface a sí misma por medio del amor, no por medio de la ley. Y la ley le daba vida al pecado, pero la gracia no. La gracia no le da al pecado porque no hay obligación en la gracia. En la gracia no hay obligación. En la gracia es el amor es lo que tiene que reinar, ¿no? Todo lo hacemos por amor, ¿no? La vida que nosotros llevamos es porque amamos al Señor. Esta nueva vida nos lleva a amar a Dios, ¿no? Nos lleva a amar la justicia de Dios. Fíjese, porque el pecado no se enseñará más de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Por qué no podemos pecar estando bajo la gracia? Porque ¿qué dice ahí en el versículo, capítulo 6, versículo 2 de Romanos? Dice en ninguna manera, porque dice en el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde o crezca? En ninguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros no podemos pecar bajo la gracia porque nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cuándo hemos muerto al pecado? Cuando Cristo murió. Nosotros morimos juntamente con Él. ¿Quién murió con Cristo? Nuestro viejo hombre. Nuestra vieja vida murió allí. Entonces yo ya no vivo para pecar, sino que vivo para manifestar la justicia de Dios, o para que la justicia de Dios se manifieste a través de mí. Ahora fíjese. Pues que, en el capítulo 6, versículo 15, pues que pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿O no sabéis que a quien os presentáis vosotros mismos por siervo para obedecerle, soy siervo de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? ¿Vio? La obediencia solamente, la justicia se puede manifestar por medio de la obediencia. La obediencia no es el obedecer un mandato. La obediencia, acá la palabra del griego y del hebreo también, la obediencia es creer, ¿no? Eso significa obedecer. Obedecer es creer. Entonces yo creo con todo mi corazón lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que estoy muerto al pecado, ¿no? Que mi hombre viejo, mi vida vieja fue crucificada, muerta y sepultada, y nunca más resucitada. Entonces ahora yo ya no vivo conforme a la vida vieja, sino que vivo conforme a la vida nueva. ¿Cuándo? Cuando tengo un cambio de mente, cuando tengo como dice Romanos, capítulo 12, en el versículo, creo que versículo 2, dice, y no conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad agradable y perfecta, ¿no? Quiere decir que yo ahora, por medio de que fui reformado, ¿no? Por la renovación de mi entendimiento, ese entendimiento, ¿quién me lo dio? La palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando los ojos de mi entendimiento fueron abiertos.
Yo necesito que Dios abra mi entendimiento para poder conocer su voluntad. La voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, volviendo a Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿O no sabéis que a quien vosotros prestáis vosotros mismos por siervo para obedecerle, sois siervo de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Entonces nosotros ahora presentamos nuestros miembros para obedecer a la justicia, para manifestar que hemos creído. ¿No? Nosotros presentamos nuestros miembros para que se manifieste la justicia, y cuando la justicia se manifiesta en nosotros, entonces nosotros estamos demostrando que hemos creído en la palabra de justicia, hemos creído en Dios. Nosotros no podemos demostrar que creemos en Dios viviendo una vida de injusticia, una vida en la carne donde se satisfacen las concupiscencias. No, nosotros ahora tenemos que presentar nuestros miembros para servir a la justicia. Ahora fíjese. Pero gracias a Dios que aunque fuisteis en otro tiempo, cuando fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón, ¿vio? Ahí habla de sentimiento, de sensibilidad, fuiste sensible a la palabra, al amor de Dios, ¿no? Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Ahí en Timoteo capítulo 1, versículo 13 de Timoteo, podríamos leer. Usted también puede anotar, hermano, si quiere. Capítulo 1, 13. Gloria al nombre del Señor. Entonces estábamos ahí en segunda de Timoteo. Yo dije primera, segunda de Timoteo 1:13. Disculpen, hermano, que tarde un poquito. Si te haría mi esposa, no tardaría tanto. Bueno, 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe, en amor, que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito, el depósito es el cuerpo, por el Espíritu Santo que habita en vosotros. Ya sabéis esto, que me ha sido contrario todos los que son en Asia, de los cuales son Figelio y Hermógenes. Bueno, pero guarda, cuida, atiende el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en vosotros. Es decir, a nosotros habita el Espíritu Santo, y nosotros tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, porque es a través del Espíritu Santo que nuestro depósito no puede servir a la justicia. Por medio del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no lo podemos hacer. Entonces dice, volviendo a Romanos capítulo 6, 17, pero gracias a Dios que aunque fuiste siervo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. ¿Cuándo fuimos entregados a aquella forma de doctrina? ¿No? Cuando nosotros cuando obedecimos de corazón. Cuando habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Entonces, acá habla de sinceridad, ¿no? De ser honesto con nosotros mismos, ¿no? Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe si somos sinceros o no somos sinceros. Cuando Él ve la sinceridad en nuestros corazones, Él nos asiste por medio del Espíritu Santo. Pero tenemos que ser sinceros. ¿Cómo se ve nuestra sinceridad? ¿Cómo se ve nuestra sinceridad? En la vida práctica, ¿no? Nosotros demostramos con nuestros hechos, ¿no?, que hemos creído, ¿no? Por medio de esa vida de justicia, porque cuando nosotros creemos, entonces se manifiesta en nosotros una vida de justicia, una vida de rectitud, una vida de equidad, haciendo siempre el bien, no solamente para nosotros, sino para todos. Buscamos el bien de todas las personas. Entonces dice que hemos obedecido de corazón y hemos sido libertados del pecado, versículo 18 del capítulo 6 de Romanos, y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. ¿Vio? Somos siervos de la justicia, por amor. ¿Vio?
siervo de la justicia por amor, no por ley. No porque hay una ley que me dice que yo tengo que ser siervo de la justicia. No, a mí lo que me hace siervo de la justicia es el amor que Dios despertó en mi corazón por medio de la vida de resurrección, ¿no?, que yo he recibido al aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Lo acepté porque he creído en Él. Entonces ahora, cuando yo creo en Él, ¿no?, ahora yo tengo la vida de Dios en mí. Y acá no estoy hablando de religión. Sea usted católico, sea usted bautista, sea usted pentecostal, sea usted adventista, sea lo que usted sea. Si usted recibe a Jesucristo como Señor y Salvador en su vida, ¿no?, Dios pone en su ser una nueva vida, ¿no? Usted es un hijo de Dios por recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. No estamos predicando denominación, estamos predicando a Cristo, estamos predicando la vida, ¿no?, que Dios ha enviado a este mundo para que todas las personas puedan ser salvas. Entonces dice, humana cosa digo en el capítulo 6, versículo 19, humana cosa digo por la flaqueza de vuestro corazón, de vuestra carne, por la flaqueza de vuestra carne, porque nuestra carne es flaca, no es fuerte, parece fuerte, pero no es fuerte, que como frente a las concupiscencias, ¿no?, que como para iniquidad presentaste vuestros miembros, presentaste antes de conocer a Jesús, como para iniquidad presentaste vuestros miembros a servir a la inmundicia, ¿no?, y a la iniquidad, a la maldad, ahora para santidad presentáis vuestros miembros para servir a la justicia. Nosotros tenemos que servir a la justicia. Somos siervos de la justicia, por amor, porque Cristo nos amó primero y ahora Él conquistó nuestro corazón, nuestra vida por amor. Porque cuando fuiste siervo del pecado, eras libres acerca de la justicia. Es que no podemos ser siervos del pecado y siervos de la justicia al mismo tiempo. Nosotros tenemos, para ser siervos de la justicia, tenemos que ser libres del pecado. ¿Entiende? Nosotros tenemos que ser libres del pecado. Y nosotros ya hemos sido hechos libres del pecado. ¿Por medio de qué? Por medio de que Cristo cumplió la ley por nosotros. Ahora la ley ya no está más en evidencia. Ahora la ley no reina, ahora reina la gracia. Porque dice ahí en el capítulo 5, en el versículo 20, dice, la ley empero entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia, ¿no? Entonces acá la palabra entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, ahí la palabra creció es plenazo en el griego. Plenazo significa cuando el pecado aumentó. Entonces ahí está la palabra griega. Después dice sobrepujó la gracia. La palabra griega para sobrepujar la gracia es uperperiseo, que significa aumentó más que el pecado, ¿no? Sobreabundó más, ¿no? Desbordó, el amor de Dios desbordó en favor de nosotros. Aunque nosotros estábamos abundando en el pecado, sobreabundó el amor de Dios, sobreabundó la gracia de Dios para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación y la vida eterna, la cual hemos alcanzado por medio de la fe en Jesucristo. Alabado sea el Señor, alabado sea mi Señor amado. Ahora, en el 20, porque cuando fuiste siervo del pecado, eras libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto tenías de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? ¿Se acuerda cuando vivíamos en pecado, la vida que llevábamos? Una vida desastrosa, hermano. Una vida miserable. Una vida empobrecida llevábamos nosotros. Lo único que teníamos era amargura, pobreza, ¿no? Mal testimonio cuando vivíamos en el pecado. El pecado nos llevaba a vivir una vida de necesidad, en todo sentido de nuestra vida. Dice, pues ¿qué fruto pues tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella era la muerte. Nosotros tendríamos que haber estado muertos físicamente, pero llegó la gracia de Dios, llegó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a nuestra vida, y ese Evangelio nos dio vida, 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 vida. Cada día la vida se va rejuveneciendo en nosotros.
nuestro hombre exterior se va desgastando, pero nuestro hombre interior se va renovando día a día, dice. Gloria a Dios. Esto es maravilloso, hermano. Esto es para levantarse y saltar, ¿vio? Y alabar al Señor. Gloria a Dios, gracias Jesús. Gracias por esta gracia maravillosa que tú nos has dado. Mas ahora, el 22, más ahora libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Entonces, después te puede leer el 23 si quiere. Bueno, vamos a leer. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, volviendo a Hebreos, que nos hablaba de que el Señor manifestó, que el Señor no solamente obedeció al Padre y que Él alcanzó a cumplir la ley por el amor, ¿no? Porque dice, has amado la justicia. La justicia se tiene que manifestar en nosotros, no por nosotros, se tiene que manifestar en nosotros. Como dice Romanos capítulo 8, 4, ¿no? Para que la justicia de la ley se manifieste en vosotros, ¿no? Entonces la justicia de Dios se tiene que manifestar en nosotros, no por nosotros. Entonces, ¿cómo se manifiesta la justicia de la ley en nosotros? Por medio del amor. Pero para que la justicia se manifieste por medio del amor, nosotros tenemos que amar la justicia. Eso, nosotros tenemos que amar la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Bueno, nosotros posicionalmente sabemos que la justicia de Dios es Cristo en nosotros, porque eso lo dice ahí en en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por sabiduría y justificación y santificación. Cristo es todo para nosotros, en nuestra posición delante del Padre. Nosotros no nos podemos presentar delante del Padre con nuestra santificación, que nosotros logramos. Tampoco nos podemos presentar delante de Dios con nuestra sabiduría. Tampoco nos podemos presentar delante de Dios con nuestra justificación. No, nosotros tomamos de Cristo la sabiduría de Cristo, la justificación de Cristo, la santificación de Cristo, la redención de Cristo, y nos presentamos delante de Dios. Esto es precioso, hermano. Alabado sea el Señor. Porque yo le digo, yo que me conozco a mí mismo, yo nunca lo hubiera alcanzado. No lo hubiera alcanzado nunca por mí mismo. Por eso amo al Señor. Amo al Señor porque Él lo hizo por mí. Amo a Dios porque Dios hizo eso. Él sabía mi inutilidad, Él sabía mi incapacidad para poder alcanzarlo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios mandó a su Hijo para que Jesucristo, ¿no?, el Hijo de Dios, lo alcanzara por nosotros. Pero Él lo alcanzó por medio del sufrimiento, porque Él fue perfeccionado en el sufrimiento. Jesús fue perfeccionado en el sufrimiento. Entonces, fue hecho perfecto a través del sufrimiento, no para poder alcanzar para nosotros la salvación y la vida eterna. Amar a la justicia. Amar a justicia es amar a Jesús. Pero también, ¿no?, amar lo que Él hizo, ¿no? Esto creo que se encuentra ahí en Isaías, ¿no? Isaías 61 creo que es. Vamos a buscarlo con la ayuda del Señor. Usted sabe que a veces tarda un poquito, pero lo terminamos leyendo. 61, versículo 1, hermano. Dice, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Heme enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel. A promulgar el año, ¿no? A promulgar año de buena voluntad a Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Fíjese qué es la justicia, ¿no? ¿Qué es la justicia que nosotros tenemos que amar? ¿No? Porque me ungió Jehová, me ungió para predicar buenas nuevas. Para predicar, eso es amar la justicia.
Eso es entender la justicia, ¿no? Predicar el Evangelio. Predicar. Hay hermanos que tienen mucha facilidad para predicar el Evangelio y hay otros que les cuesta más predicar. Pero la predicación no solamente se hace con el hablar, sino con la vida, ¿no? La vida de Dios se tiene que manifestar en nosotros. Acuérdese que tenemos que predicar la justicia y la justicia se tiene que manifestar en nosotros. Cristo se tiene que manifestar en nosotros y Cristo no miente, Cristo no descalifica a nadie, Cristo no adultera, Cristo no fornica, Cristo no roba. Todo, cuando nosotros manifestamos la vida de Cristo, cuando la vida de Cristo, la vida resucitada de Cristo se manifiesta en nosotros, entonces esa vida no nos va a llevar a hacer nada malo. Pero nosotros tenemos que darle lugar a esa vida. ¿Cómo le damos lugar a esa vida? Muriendo nosotros a la nuestra. Por eso Pablo dice, más no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces yo renuncio a mi vida y que Cristo viva su vida en mí. Renunciar a nuestra vida, ¿no? es cumplir, en comillas eso de cumplir, es cumplir lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1, ¿no? Donde ahí se nos exhorta Pablo, después de habernos dado toda la enseñanza del libro de Romanos, él nos dice, os ruego hermanos que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Os ruego hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces nosotros presentamos nuestra vida, nuestro cuerpo, ¿para qué? Para que la vida de justicia, para que la vida de resurrección, para que la vida de Cristo, el nuevo hombre, se manifieste. Y cuando esa vida se manifiesta, nosotros estamos predicando el Evangelio. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio de las dos formas, en el mismo momento. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio predicando la palabra, pero también tenemos que predicar el Evangelio manifestando la justicia. Ahora fíjese, amar la justicia. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, ¿no? A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos. ¿Vio? ¿Cuánta gente está presa en el pecado? ¿Cuánta gente está presa sin poder vivir y gozar su vida en Cristo? Y esos que están en Cristo, creen en Cristo, pero son esclavos del pecado, ¿no? A publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, promulgar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados, a ordenar acción a los enlutados para darle gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria de Dios. Edificarán los desiertos antiguos y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades asoladas, los asolamientos de muchas generaciones. Estarán extranjeros y apacentarán vuestras ovejas y los extranjeros serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros del Dios nuestro, seréis dicho. Comeréis las riquezas de las gentes y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doblado y tendrán perpetuo gozo, porque yo soy Jehová, porque yo Jehová soy amador del derecho, no de la justicia, aborrecedor de latricinio para el holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto eterno. Entonces, ¿qué es la justicia? Amar la justicia. Amar la justicia es amar todo lo que la vida de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Nuestro Señor Jesús quise decir, ¿no? Jesús nos enseña a nosotros. Ya de los 4 evangelios Jesús ya nos viene enseñando a nosotros
de manifestar la justicia de Dios, ¿no? Por medio de una vida, no solamente por medio de la predicación, sino por medio de la vida. Nosotros tenemos que amar esta vida. ¿Qué es esta vida? Muchos encuentran a esta vida una vida sin sabor, una vida aburrida. Muchos encuentran esta vida como una vida apagada, una vida sin gozo, una vida de sufrimiento, pero no es así. Esta vida nosotros la tenemos que amar, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la escasez, aún en medio de la pobreza, si es que Dios quiere que pasemos por ahí, aún en medio de la persecución, aún en medio del rechazo de muchos, nosotros tenemos que amar esta vida. Porque amando esta vida, nosotros podemos manifestar o dar a conocer a Dios. Porque Jesús soportó todo eso, Él amó la justicia. Y fíjese que ese amor que Él tuvo por la justicia lo llevó a la cruz. Jesús amó la justicia y esa vida de justicia que Él amó y esa vida de justicia que Él manifestó lo llevó a la muerte, a dar su vida por nosotros. Hoy, lógicamente, que no necesita eso, porque Jesús tenía que hacerlo eso, Él tenía que pasar por la muerte para llevar toda la maldad que había en nosotros. Pero hoy no se hace eso. Hoy nosotros morimos, por la fe morimos. Por la obediencia a la fe morimos, ¿no? Y esa obediencia se ve por medio de la vida de justicia que se manifiesta a través de nosotros. Para que esta vida de justicia se manifieste a través de nosotros, nosotros tenemos que amar la justicia. La Biblia dice que nosotros no debemos robar, pero nosotros no cumplimos el mandamiento, sino que el mandamiento se cumple en nosotros. ¿Cuándo se cumple en nosotros el mandamiento? Cuando nosotros amamos la justicia, amamos no robar. Nosotros no queremos robar. La carne sí quiere robar, la carne quiere adulterar, pero nosotros no es parte de nosotros robar, mentir, adulterar, fornicar, no es parte de nosotros, eso es parte de la carne. Cuando nosotros vivimos en la carne, entonces esas cosas se manifiestan, pero la Biblia nos exhorta a nosotros que no vivamos conforme a la carne, no, porque los que viven conforme a la carne, de la carne se ocupan, pero los que viven en el Espíritu, de las cosas del Espíritu, porque vivir en la carne es muerte, pero vivir en el Espíritu es vida y paz. Estas cosas, hermanos amados, nosotros lo tenemos que lograr para que la vida de Dios se manifieste en nosotros. Cuando la vida de Dios se manifieste en nosotros, nosotros seremos recompensados por el Señor. Seremos recompensados por el Señor, no tanto por predicar con la boca, sino por manifestar la vida de Él a través de nuestros cuerpos humanos. Este conocimiento no es muy conocido por la Iglesia, porque la Iglesia vive otro evangelio. La Biblia vive el evangelio de las obras. Usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro, usted tiene que cumplir, y todo van al esfuerzo del hombre, pero el hombre se puede esforzar y su fuerza tiene un límite, pero cuando nosotros no nos esforzamos, sino que creemos que Jesús es el que vive en nosotros y Jesús ya cumplió la ley por nosotros, Jesús ya obró por nosotros, ahora nosotros no tenemos que obrar. Nosotros lo que le tenemos que permitir a esta vida de justicia es manifestarse a través de nuestro cuerpo humano. Y eso lo vamos a encontrar en 2 de Corintios, que me encanta, este pasaje me encanta, me gusta muchísimo, donde dice el Señor, en el capítulo 7, 2 de Corintios, capítulo 7, en el versículo, perdón hermano, capítulo 4, no capítulo 7, perdón, capítulo 4, gracias. Entonces dice en el capítulo 7, versículo 7 dice, tenemos empero este tesoro en vaso de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperamos, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no pereceremos, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Y cuál es la muerte de Jesús? Jesús murió al pecado, ¿no? Jesús murió a la maldad por nosotros. Por nosotros Él se hizo pecado y murió al pecado, murió a toda la maldad que estaba en nosotros,
¿no? Llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestro cuerpo. ¿Qué vida se manifiesta en nosotros? La vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La vida de Jesús cuando Él resucitó, llevando por todas partes en nuestro cuerpo la vida de Jesús, la vida resucitada de Jesús. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, ¿no? Morimos a nosotros mismos, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestro cuerpo mortal. Y el último versículo, Gálatas 2:20, donde dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Doy gracias al Señor por esta palabra, hermano, y de estar en comunión con todos ustedes. Un abrazo, hermano Reinaldo, te saludo, te abrazo en el amor del Señor. Te amamos mucho, te extrañamos mucho. El Señor te invita, te invitamos cada día para que podamos seguir en comunión. El Señor te ve al hermano Juan también, el Señor le bendiga grandemente a nuestro amado hermano Juan de Bolivia. Y el Señor le bendiga a todos, hermanos, a todos. Sientan el amor de Dios en sus corazones, en sus vidas, porque el Señor vive dentro de ustedes, ¿no? Y sean felices con el Evangelio, ¿no? Porque ahora tenemos a Dios dentro de nosotros. Gocémonos y alegrémonos en Cristo. Voy a hacer una oración por el horario. Acuérdese, los cultos virtuales tenemos los días martes. Si usted quiere estar en los cultos virtuales, usted puede comunicarse con nosotros y nosotros le vamos a ir direccionando cómo lo puede alcanzar. Padre amado, te doy gracias por esta hora de radio. Te pido que tú bendigas, Señor, a cada hermana y a cada hermano, Señor, en esta hora. Aquellos, Señor, que no pudieron entender tu palabra, que tú le hagas de ese entendimiento, que le des sabiduría, para que ellos puedan entender tu palabra. Porque no es mi palabra, Señor, sino que la tuya. Señor, seas tú glorificado, seas tú ensalzado. Te pido, Señor, que guardes, Señor, mi vida y la vida de mi familia. Te pido que guardes, Señor, la vida de los hermanos, de todos los hermanos que forman parte de tu cuerpo. Y te pido por nuestro amado país, Señor, que tú puedas sacarlo adelante, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermano.